Es lunes, abres el app de tu reloj y ves que tu VO2 Max baja 2 puntos. Y enseguida te entra la duda, ¿estaré entrenando mal? ¿Me estoy poniendo viejo? ¿Será que no me recupero bien? Y sin darte cuenta, ese número ya te cambió el día. Metes una sesión más, aunque estés cansado, o bajas el ritmo por miedo a estar haciendo algo mal. O te quedas con una espinita que te dura hasta el miércoles. Todo por un número que tu reloj no midió, sino que lo estimó. Porque tu reloj no te mide a ti, mide a un promedio que se te parece. Y en una persona en concreto, esa estimación puede quedar bastante lejos de lo que daría una prueba de laboratorio real. Pero hoy no te vengo a decir que tires el reloj. El VO2 Max sí importa y importa muchísimo. Y vas a ver por qué. Vengo a enseñarte a leerlo para que dejes de obsesionarte y empieces a usarlo bien. Al terminar este episodio vas a poder contestar una pregunta concreta. La próxima vez que veas ese número o que ese número se mueva, ¿esto es una adaptación real en mi cuerpo o es solo el algoritmo moviéndose? Y lo que aprendas hoy no te va a servir solo para el VO2 Max, te va a servir para leer cualquier o casi cualquier número que tu reloj, tu báscula o tu aplicación intenten venderte como un hecho sobre tu cuerpo. Soy el doctor Rodrigo Montenegro, médico con maestría en investigación, maestría en ciencias del deporte. Mi trabajo es convertir la medicina y las ciencias del deporte en decisiones prácticas que puedes empezar a tomar desde hoy. En The Sports Alchemist no te vamos a dar motivación, te damos criterio. Si entrenas en serio o quieres empezar a hacerlo con cabeza, este es tu lugar. Sigue el canal para que no te pierdas lo que viene. Y ahora sí, empecemos. La idea que casi todos tenemos en la cabeza es esta. El VO2 Max mide qué tan fuerte está mi corazón. Mi reloj me lo mide. Si sube, mejoré. Si baja, empeoré. Y si el mío es más alto que el de mi amigo, estoy mejor que él. Algunas de esas frases son directamente falsas. Otras son simplificaciones que te llevan a una conclusión equivocada. Es fácil creerlo porque el reloj te lo presenta como un hecho. Te muestra un número entero sin márgenes de error. El problema es que todo en esa pantalla te hace sentir que ese número es exacto. Y no lo es. Es una estimación que hace el propio algoritmo de tu reloj. Y acá hay algo muy interesante. Cada dispositivo usa su propio algoritmo. Así que dos relojes distintos te pueden dar dos números distintos con el mismo cuerpo. Pero antes de que te muestre el por qué, necesito que entiendas qué es este número en realidad. Porque si eso no queda claro, lo demás no tiene sentido. El VO2 Max es la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede captar, transportar y usar durante un esfuerzo intenso. Tus pulmones lo incorporan, tu sangre lo transporta y tu corazón lo bombea. Tus músculos lo extraen y lo usan para producir energía. Es una cadena. El VO2 Max mide toda la cadena trabajando junta, no solo tu corazón. Y esto es importante. La capacidad cardiorrespiratoria y cardiovascular es uno de los indicadores de salud más consistentes que tenemos. En grandes estudios, una mejora en esta capacidad se asocia con menos mortalidad, menos riesgo de enfermedades crónicas. Pero tenemos que tener cuidado con cómo entendemos esa asociación. Eso no significa que subir un punto en tu reloj te vaya a alargar la vida. Una asociación no prueba que el número sea la causa, pero sí nos dice que la capacidad que ese número intenta representar merece que le prestemos atención. Y acá viene algo que casi nadie te dice y que te libera de una obsesión. El VO2 Max es una parte del techo de tu sistema aeróbico, no es todo tu rendimiento. Dos personas con la misma o con el mismo número de VO2 Max pueden rendir totalmente distinto. Uno gasta menos energía para correr al mismo ritmo, otro aguanta más tiempo cerca de su límite, otro se cae cuando llega la fatiga. Por eso también importa la economía del entrenamiento, la economía de carrera, los umbrales, la técnica, qué tanta resistencia tenemos. Tu VO2 Max te dice algo sobre el tamaño de tu motor, no te cuenta solo todo lo que puedes hacer con él. Dentro de esa cadena siempre hay un eslabón que limita más que los otros. Y en la mayoría de los adultos sanos, a nivel del mar, ese eslabón es cuánta sangre puede bombear tu corazón por minuto. Imagínatelo así, tu corazón es un camión de reparto que lleva gasolina a tus músculos, que son las fábricas. Casi siempre las fábricas pueden producir más de lo que reciben. El límite no está en la fábrica, sino que está en cuántos viajes puede hacer ese camión. Por eso, cuando entrenas resistencia, buena parte de la mejoría viene de que el corazón aprende a mover más sangre en cada latido. Pero eso no significa que el músculo no importe. El propio músculo también se adapta. Hace más capilares, más mitocondrias, más capacidad de usar ese oxígeno que le llega. Y eso cuenta, sobre todo en los umbrales y al principio del entrenamiento. No entrenas una sola pieza, sino que adaptas el sistema entero. Y esto nos lleva a la distinción más importante de todo el episodio. Una cosa es tu capacidad real
la de tu cuerpo, y otra muy distinta es el número con el que un aparato intenta adivinarla. Tu reloj no tiene un analizador de gases, no llevas una máscara midiéndote el oxígeno que inhalas y exhalas. Lo que tienes es un algoritmo. Toma tu frecuencia cardíaca, tu ritmo, tu edad, tu peso, el tipo de actividad y calcula cuál podría ser tu VO2 max. Fíjate en la palabra podría. Es una estimación, no una medición. ¿Y esto hace inútil ese número de que te da el reloj? Absolutamente no. La señal que captura es real, es un promedio sobre grandes grupos. La estimación se acerca bastante al laboratorio. En un metaanálisis que juntó 14 estudios de validación con 403 personas en total, el sesgo promedio fue casi cero. Suena muy bien hasta que miras lo que pasa en una persona en concreto. Una herramienta puede ser muy buena para describir a un grupo y a la vez muy mala para describir a una persona o describirte a ti. En ese mismo análisis, el margen individual iba desde unos 10 puntos por abajo o 10 puntos por encima del valor real. Y ahora con esto piensa qué tanto peso le has dado a ese número y cuántas decisiones has tomado por ese número. Las semanas que entrenaste con miedo, la vez que te comparaste con alguien y te fuiste a dormir sintiéndote menos o que estás menos preparado físicamente, la frustración porque no subía ese número, todo eso colgado de una cifra que nunca te dijo su margen de error. Y acá está la parte que hace clic, la que casi nadie te explica. Los dos hechos no se contradicen. Los errores para arriba y para abajo se cancelan cuando promedian cientos de personas, pero tú no eres cientos de personas, solo eres una. Y tu reloj no te mide a ti, mide a un promedio que se te parece. Quédate con esta idea, porque aquí está el centro del episodio. No te mide a ti, mide a un promedio que se te parece. Por eso comparar tu 52 con el 48 de tu amigo no significa absolutamente nada. La diferencia entre dos relojes, dos algoritmos y dos cuerpos puede ser más grande que esos 4 puntos. Y en gente muy entrenada, algunos relojes hasta lo subestiman. Así que la próxima vez que en el grupo de running alguien tire o mande un número y arranque la comparación, vas a saber que esa comparación dice mucho menos de lo que parece. Y ahora volvamos al momento en el que empezó todo. Es lunes, el número baja 2 puntos y antes eso te cambiaba el entrenamiento. Y a partir de hoy te detienes y haces 3 preguntas. Fuente, magnitud y transferencia. Vamos a aplicarlas al caso con el que empezamos. Primero, la fuente. ¿El reloj midió el VO2 max o lo estimó? Lo más seguro es que lo haya estimado. Con tu frecuencia cardíaca, tu ritmo, tus datos. Eso no lo hace falso, pero tampoco lo convierte en un veredicto. Una estimación puede traer información útil, lo que no puede hacer es gobernar sobre tu entrenamiento. Con una sola lectura, todavía no hay razón para cambiar cualquier plan. Lo sigues y observas. Segunda pregunta, la magnitud. El cambio es lo bastantemente grande como para significar algo. Y acá hay un número que casi nadie te da. Con un reloj hace falta un cambio de más de 5 puntos y según el caso hasta 8 para poder decir con confianza que es una mejora o una pérdida de verdad y no ruido de medición. Ahora vuelve a los 2 puntos de lunes. 2 puntos siguen estando dentro del ruido. Por sí solos todavía no te dice que cambió algo. Pasan las semanas y el número vuelve a bajar y otra vez ya no es una lectura suelta. Es una dirección que se repite y eso sí merece atención. Pero atención no es conclusión. Todavía no sabes si perdiste capacidad. Cambió el calor, corriste otra ruta, acumulaste fatiga, el sensor que te leyó esa vez fue peor en la frecuencia o los sensores no estaban bien. No ignores el dato, averigua qué más cambió. Y ahí llega la pregunta que decide todo. ¿Se transfirió? ¿Vuelve a una ruta conocida o repite la prueba de campo en condiciones parecidas? Y con esto hay dos finales posibles. Uno, corres igual o mejor que antes. Mismo ritmo, con mismo esfuerzo o más distancia. Entonces está clarísimo, tu cuerpo mejoró y el que se equivocó fue el algoritmo. La decisión no es meter más intervalos ni tocar un plan que funciona. La decisión es dejar de usar el número del reloj como juez de tu progreso. Y la otra final puede ser el número bajó y además también bajó tu ritmo, tu potencia y tus sensaciones también empeoraron. Ahora sí hay una transferencia. El cambio no se quedó en la pantalla, apareció en lo que tu cuerpo puede hacer. Eso todavía no significa que perdiste condición. Puede ser una fatiga acumulada, poco sueño, calor, una enfermedad, mala distribución de la carga, pero ya tienes una señal que merece la pena que investigues. Revisas el contexto y decides si mantener o ajustar o buscas más información. ¿Ves la diferencia con el lunes del principio? El reloj inició la pregunta, no decidió la respuesta. Y el mismo criterio te cuida en otro sentido. Si el número sube pero tu rendimiento no cambia en nada, tampoco tienes con qué cantar victoria. No toda caída es una alarma y no toda subida es una victoria o una medalla. Antes de hacer una prueba máxima,
Hagamos una pausa importante. Si has sido sedentario o tienes una condición cardiovascular, metabólica o renal, no saltes directo a una prueba máxima. Empieza de a poco y consulta primero si aparece dolor de pecho, falta de aire desproporcionada, desmayos, palpitaciones o una caída del rendimiento que no te puedas explicar. También si hay historia familiar de muerte súbita o de enfermedad cardíaca a edad joven. El médico no es el enemigo de tu entrenamiento, es parte del equipo que te deja entrenar tranquilo. Con esto dicho, vamos a la prueba. Si quieres una referencia que dependa menos del algoritmo, tienes una prueba de campo simple que es la prueba de Cooper. Corre al máximo por 12 minutos y mide la distancia. Con esa distancia hay una fórmula para estimar tu VO2 max. Te la dejo en la descripción, pero no te enamores del número que te va a dar la fórmula, porque lo más honesto de todo el episodio son los metros que corriste. Esa distancia sí la mediste, no la estimó nadie. Y si después de 8 a 12 semanas corres más lejos en la misma pista en condiciones parecidas, ahí sí tienes algo. ¿Cuánto más lejos? 200 metros, 250. Ese es el cambio que ya no se explica por el viento ni por el día que tuviste. Y si lo repites una segunda vez y se sostiene, deja de ser una prueba buena y pasa a ser una tendencia tuya. Por primera vez, un número que de verdad es tuyo. Eso sí, para que sirva hay que estandarizarlo. Misma pista, condiciones parecidas, recuperación parecida y tiempo suficiente entre una prueba y otra. O sea, 8 o 12 semanas para que el cuerpo tenga algo nuevo que mostrarte. Te doy mi opinión sobre todo esto. El VO2 max es una medida importante de capacidad y vale la pena cuidarla, pero no es solo tu corazón, no es solo tu rendimiento y el número de tu reloj no es una medición, es una estimación. Por eso no tomes ninguna decisión de entrenamiento con una sola lectura. Antes de mover un dedo, fuente, magnitud y transferencia. ¿De dónde salió el número? ¿El cambio es consistente? ¿También apareció en tu rendimiento? Esas tres preguntas convierten una cifra en información. Esta semana no cambies tu plan. Construye una mejor línea de base. Si usas reloj, abre tu historial y mira el VO2 max como una tendencia, no como una foto de hoy. Ese gráfico ya estaba ahí. Quizá hasta hoy no lo habías mirado de esta manera. Y elige una medida externa, una que sea tuya. La distancia en 12 minutos, tu ritmo en una ruta conocida, tu potencia en una prueba repetida o repetible. Registra las condiciones y compáralas contigo mismo. Después de un bloque de 8 a 12 semanas, recuerda. No necesitas una prueba distinta cada semana. Necesitas una referencia lo bastante estable como para ver una tendencia. Seguro te va a quedar una pregunta y puede ser, ¿y cómo hago para subir el VO2 max? El plan completo es para otro episodio porque depende de tu nivel y del deporte que hagas o practiques. Pero no te dejo sin brújula. Acuérdate de lo que vimos. Lo que más limita es cuánta sangre mueve tu corazón por minuto. Y de todo eso, lo que se entrena es cuánta sangre mueve en cada latido. Tu frecuencia máxima no la vas a cambiar. El volumen por latido sí lo puedes cambiar. Entonces lo que agranda el motor es el trabajo que hace que el corazón tenga que mover más sangre, sostenido en el tiempo. Y todo esto se consigue combinando dos cosas. Volumen a una intensidad que pueda sostener y algo de trabajo verdaderamente duro. Y aquí pueden ser el ejercicio en zona 2, que a la mayoría de gente no le gusta porque piensa que no está haciendo nada, es no pasar de frecuencias de 125, 130, todo esto depende también de tus zonas cardíacas, pero es un promedio. Y ese ejercicio que es el que casi nadie quiere hacer, es el que más está construyendo tu base, el que más fuerte está haciendo tu base. Y después los ejercicios de HIIT, los de ejercicios de alta intensidad que puedes hacer, que son cortos, pero esos también ayudan. Y la combinación de estos dos hacen que tu VO2 max crezca. Sumar algo de trabajo duro sobre una base ayuda un poco más que quedarte solo con la base. ¿Y en qué proporción exacta? Aquí la evidencia se sigue discutiendo y lo poco que hay viene sobre todo de gente muy entrenada, no del que corre 3 veces por semana. Así que no te voy a dar porcentajes porque no te los puedo sostener, pero sí te voy a dar mi lectura y no un dato. Creo que el problema rara vez está en la proporción, sino que es vivir siempre en el medio, siempre incómodo, nunca fácil ni nunca muy duro. Si te reconoces ahí, la pregunta no es cuánto de cada cosa, es si alguna vez has estado viendo fácil de verdad o duro de verdad, que es lo que te decía antes, estar en zona 2 o en zona 4, zona 5, y no siempre tiene que ser HIIT, puede ser zonas 4 y zona 5, haciendo, si te gusta correr, puedes correr en zona 2, que para muchos al principio va a ser caminando, pero para otros puede ser corriendo a una velocidad, a un pace más rápido, y para llegar a ese 4 o 5 tienes que hacer subidas, pues hazlas, eso es una actividad de alta intensidad también. Y antes de que te vayas, llevémonos esto claro, tu reloj no te mide a ti, mide a un promedio que se te parece.
Puedes sugerir que algo cambió, tu rendimiento tiene que confirmarlo, porque un número no demuestra una adaptación, una tendencia que se transfiere al rendimiento, sí, y con eso tu relación con el reloj cambia para siempre. Deja de ser el juez que te dice si estás bien o estás mal. Pasa a ser un ayudante, a veces despistado, que te tira pistas que ahora tú sabes leer. Dejaste de obedecerle y ahora lo usas tú. Ahí está el cambio. La tecnología deja de dirigirte y empieza a ayudarte a decidir. Y si mañana alguien te pregunta qué aprendiste, díselo una frase. A preguntarme a mí mismo. El reloj sí me midió o me adivinó. Y recuerda, fuente, magnitud y transferencia. Esa pregunta te va a servir con el Bluetooth Max, con la puntuación de recuperación, con la de la báscula y con el número que te muestre de aquí en adelante. Y si te quedaste con ganas de saber cómo se agranda ese motor de verdad, con un plan y no solo con la brújula, ese es de los temas que vamos a desarmar en este canal. Así que quédate cerca del canal y suscríbete al canal para aprender más sobre esto. Y recuerda, vive como atleta. No tienes que ser profesional para vivir como uno. Soy el doctor Rodrigo Montenegro y esto fue otro episodio de The Sports Alchemist. Nos vemos a la próxima.